Hola a todos, hoy os vengo a comentar una noticia que ha llegado a lo largo del día y es que el gobierno ha aprobado, ha dado luz verde al proyecto de ley para la universalidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Además, un tema que muchas veces nos preguntáis es un poco caótico, ¿no? Porque la gente que, tanto extranjeros que venís con permisos de residencia, solicitantes de asilo, personas en situación irregular administrativa, pues bueno, desde el Ministerio de Sanidad y la ministra pues han dado hoy, han dado una conferencia hablando, una rueda de prensa para comentar un poquito por dónde va a ir este proyecto de ley que ahora pasa a ser debatido, a que pueda haber enmiendas en las Cortes, tanto en el Congreso como en el Senado, y su aprobación definitiva. Pero en principio, lo que viene a resaltar y que es tan interesante para las personas extranjeras y también para los españoles, porque se nos incluye en este proyecto de ley para cuando viajamos fuera de España podamos estar pues respaldados y protegidos en el tema sanitario si no nos cubrieran nuestros seguros. Vamos a ver en qué queda todo, porque esto ya os digo que ahora pasará a ser debatido, a que haya enmiendas y al final pues una aprobación definitiva. Pero lo que vienen a decir desde el Ministerio, y os leo un poco lo que ha sido la rueda de prensa, pues con el fin de recuperar, esta aprobación nace con el fin de recuperar el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para las personas españolas que residan en el extranjero, para los extranjeros que vienen por reagrupación familiar y para toda persona residente en España con independencia de su condición administrativa, mediante la revisión de la Ley 16/2023 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Esto es interesante porque ya sabéis que muchas veces pues, nos preguntáis, está habiendo personas que no tienen acceso a medicamentos, personas que no tienen acceso a la sanidad y a lo mejor están en una situación muy delicada y aunque bueno, estén en una situación administrativa irregular, pues son personas y creo que tienen ese derecho a que puedan ser atendidas siempre dentro de unos límites y de unos márgenes y que que esté todo regulado, pero al fin y al cabo todos somos personas, estamos en países, a veces en nuestro propio país o en un país extranjero, como en este caso personas extranjeras que están en España y que puedan tener ese acceso para la asistencia sanitaria, ¿no? Como os decía, se amplía el derecho a la atención sanitaria de las personas de nacionalidad española que residen que residen en el extranjero cuando no tuvieran prevista dicha cobertura de acuerdo con los reglamentos comunitarios, convenios, etc. También se amplían los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas por hijo o hija titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, cuando estén a su cargo y siempre que no exista un tercero obligado al pago de dicha asistencia, por ejemplo, un seguro. Pues en este caso, los padres, madres o ascendientes reagrupados por estos hijos o hijas que estén dentro de la asistencia sanitaria van a tener también derecho a esta atención sanitaria y además el texto incluye, por ejemplo, el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas titulares del derecho durante su permanencia en España, a personas solicitantes de protección internacional, solicitantes y beneficiarios de protección temporal, víctimas de tratas de seres humanos cuya estancia temporal en España haya sido autorizada durante un periodo de restablecimiento y reflexión, y personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. Esto quiere decir personas que en este caso están en una situación administrativa irregular, que veremos cómo queda todo, ya os digo, con las enmiendas, en lo que se debata en el Congreso y en el Senado. Pero bueno, y en este último caso, añaden, la asistencia que no genera un derecho de cobertura fuera del territorio español, sino solamente dentro, será con cargos a fondos públicos de las administraciones competentes siempre que se cumplan los siguientes requisitos. No tener la obligación de acreditar cobertura obligatoria de la prestación sanitaria por otra vía. No poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen. Y no existir un tercero obligado al pago. Por ejemplo, tener un seguro sanitario de salud privado que os cubra, ¿no? Todos estos requisitos podrán acreditarse con la presentación
de una declaración responsable, no el empadronamiento, nos remarcan, no es el empadronamiento, sino una declaración responsable de la persona interesada. Estos continúan sin menoscabo de que posteriormente, al resolverse el procedimiento administrativo, y aquí viene lo interesante de que os está sucediendo a muchos, se deba gestionar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero obligado. Como ya sabéis, muchas veces nos habéis preguntado y a muchas personas que no han tenido un permiso de residencia o han estado de forma legal en España o con acceso al Sistema Nacional de Salud, se les ha cobrado, se les ha pasado una factura por las atenciones sanitarias que han recibido en diferentes hospitales, centros médicos, etc. Entonces, eso ya sabéis que aquí nos están diciendo que se podrá cobrar, se podrá pasar la factura de esas atenciones, de la atención sanitaria que se reciba por parte del interesado o al seguro médico que les cubra o al tercero obligado al pago. En cuanto a la prestación farmacéutica, que esto también es muy importante y nos habéis llegado muchas personas con ciertos casos de situaciones muy complicadas con necesidad de medicamentos en las cuales había un riesgo grave por la salud, incluso por la integridad física y por la propia vida de la persona y no tienen acceso a esos medicamentos, nos dicen, todos los grupos antes mencionados se incorporan al sistema para que no tengan que pagar el 100% de los medicamentos. O sea que, por lo que se prevé, se va a poder acceder a medicamentos en las farmacias y que incluso no se va a tener que pagar el 100% de estos medicamentos cuando sean atendidos las personas pues, con receta médica. Entonces, veremos a ver en qué queda todo. Quería grabaros este vídeo porque es una de las preguntas clave muchas veces y situaciones que desencadenan frustración y un caos personal en personas que no tenéis cobertura sanitaria y a veces hay una situación muy grave, muy delicada y que bueno, en este caso vamos a ver con este proyecto de ley que pasa a ser debatido en el Congreso y en el Senado, a ver en qué queda todo y os tendremos informados. ¿Vale? Hasta aquí lo que hemos podido leer de la rueda de prensa de la ministra y del Ministerio de Sanidad que ha pasado la nota de prensa, informándonos de todo ello. ¿Vale? Así que os tendremos informados. Soy Juan Ignacio Longobardo Pérez, abogado y mediador. Un saludo.